¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los saluda José Marcelo Ordóñez. Hoy día vamos a abordar un tema muy interesante y se trata de la conducta suicida. Como medicina psiquiátrica de emergencia o urgencia tenemos que abordar este tema de manera adecuada, de manera educativa y sobre todo con la intención de generar lo que es más conciencia con respecto a lo que es el suicidio. Bien, vamos a iniciar esta temática justamente hablando de lo que es la epidemiología de la conducta suicida. Si bien tenemos estadísticas de Estados Unidos, tenemos que darnos cuenta de que el hecho de que ya hablemos de 30,000 muertes de suicidio por año ya es algo que nos inquieta. Y más aún si tomamos en cuenta que el suicidio ahora es mucho más alto que el homicidio. Y más aún si tenemos a consideración de entender que es la 10ª causa principal de muerte. Hay que tomar en cuenta que si hablamos de una tasa de 12 personas por cada 100,000 habitantes, es algo que debe inquietarnos dentro de la sociedad, dentro de lo que es la salud y como parte del proceso en sí mismo de lo que significa la educación y la necesidad de buscar ayuda. Si hablamos de tasas internacionales, tenemos que tomar en cuenta que las tasas van desde 12 a 25 personas por cada 100,000 habitantes. En este rango podríamos encontrar cualquiera de los países a los que pertenecemos. Hay que abordar antes que nada los términos relacionados con el suicidio o con la conducta suicida, pues no siempre todo termina en el acto final que es el suicidio consumado, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que existen personas que tienen tendencia a autolesionarse de manera deliberada. Entre estos tenemos personas que practican algo que se denomina cutting, que es autolesionarse, automutilarse, que de alguna manera significa hacerse un daño a propósito. Muchas veces cuando se conversa con los pacientes que tienen un trastorno límite de personalidad o borderline de personalidad, indican que la intención no es quererse quitar la vida, sino más bien se convierte como una especie de ritual donde existe la presencia de hipoalgesia y la persona tiende a autolesionarse de manera intencional con la finalidad de convertir su dolor emocional en físico y de esa manera generar tranquilidad. Otras personas indican que tan solo con ver el color de la sangre podrían generar esa especie de sosiego, al parecer muy relacionado con la liberación de endorfinas y que generan esa sensación de tranquilidad corporal. Sin embargo, no necesariamente este acto implica querer morir, ¿no? Tenemos el siguiente término a tomar en cuenta, que es la ideación suicida, que son una serie de pensamientos de no querer vivir más. Son pensamientos de muerte, ya no aguanto la vida, no resisto cómo se están dando los problemas, considero que debería tomar otro tipo de acciones. Podría ser importante darse cuenta de que la idea de quererse morir no implica necesariamente una intención suicida. A veces son pensamientos que están dando y cavando en la cabeza, pero no implica necesariamente que vaya a cometer ese tipo de acto. El intento de suicidio es ya una persona quiere terminar con la vida y tiene un plan. Esta persona puede intentar querer terminar con su vida, tiene este plan y sin embargo
va a querer hacerlo, ponerlo en práctica. Y esto está muy, muy relacionado con lo que se llama la letalidad de la conducta suicida. Eso significa qué tan peligroso ha sido el intento. Hay conductas suicidas que tienen métodos que son mucho más letales y otros que son menos letales. Es decir, que algunos que si se los aplica pueden desencadenar la muerte como término final mucho más acelerado que con otros que a lo mejor tengan la posibilidad de mantenerse con vida y pues no cumplan con la intención propia del suicidio. El suicidio ya es el acto que causa la muerte de la persona, ya la persona aquí realmente cometió una serie de intentos con una letalidad alta y que terminó en la muerte. Y lo otro es la tentativa de suicidio. A veces el plan no sale como se lo pensaba y por lo tanto la persona sobrevive al hecho y pues es considerado como tentativa de suicidio. Hay que considerar que la conducta suicida está relacionada con múltiples factores de riesgo. El ser humano es biológico, es psicológico y es social. Así que debemos tomar a consideración diferentes puntos del momento de evaluar a un paciente con conducta suicida. Tomar primero en cuenta si es que este paciente tiene un trastorno mental diagnosticado, que es importante tomar en cuenta que dentro de estos trastornos mentales puede estar implicada la depresión en el mayor porcentaje. Eso no quiere decir que los otros tipos de trastornos de salud mental no estén relacionados, pero sin embargo dentro de los trastornos de salud mental la depresión es la que más relacionada puede estar con la conducta suicida. Sin embargo, no es la única causa. También debemos considerar si existe una dependencia a sustancias o un trastorno por consumo problemático de sustancias. Muchas personas cuando consumen sustancias se tornan más impulsivas y toman decisiones equivocadas que terminan generando el proceso propio de el acto o conducta suicida. Hemos tenido casos de pacientes que bajo efectos del alcohol, que sin antecedentes de haberse querido quitar la vida, lo han cometido tras tomar decisiones bajo efectos del alcohol etílico. Y no hablemos también de otro tipo de sustancias. Tenemos factores sociodemográficos importantes a considerar, como es la edad. Es diferente si estamos hablando de un niño, de un adolescente, de un adulto mayor. El estado civil también puede ser un factor protector o un factor de riesgo. La raza, la etnicidad, el género son factores muy relacionados también que se deben considerar dentro del riesgo de suicidio. El historial, pedir los antecedentes de intenciones suicidas es muy importante. El antecedente de que una persona ya ha tenido la intención de quererse quitar la vida aumenta la posibilidad de riesgo y por lo tanto hay que considerar este factor para mantener los cuidados pertinentes. Tenemos factores psicológicos como es el hecho de la desesperanza. Muchas veces hay una infancia difícil, una historia difícil, antecedentes de maltrato, de violencia doméstica, de abusos, padres con problemas de consumo de alcohol, de drogas, bullying escolar, personas con acoso y personas que a la larga pueden desarrollar trastornos de personalidad, en especial a considerar lo que es el trastorno límite de personalidad, que se caracteriza por la ambivalencia afectiva, la desregulación emocional y los pensamientos de morirse.
y la automutilación, que es las autolesiones deliberadas. Otros factores son el estrés, factores situacionales, problemas económicos, educativos, sociales, laborales, que pueden desencadenar fuertes pensamientos de este tipo, haciendo que la persona piense que la única salida puede ser terminar con su vida. Aspectos clínicos, también es importante considerar y preguntar a la persona antecedentes de hospitalización, si está llevando de manera adecuada el tratamiento, si en caso hacemos una valoración probablemente podríamos estar a que tampoco puede ser que esté el diagnóstico adecuado, también el acceso a los medios y qué tan letales podrían ser, es decir, acceso a armas de fuego, cuchillos, elementos que puedan inducir el acto suicida como tal y hacer que la persona tenga la intención de cometer este proceso. Dentro de la etiología existen varios factores sociológicos que buscan explicar, como el hecho de entender que las personas que pueden tener estos pensamientos son personas poco integradas socialmente, aisladas, que sienten como que el mundo fuera egoísta con ellos, como que no les da la comprensión, o cuando una persona decide quitarse la vida con tan solo de romper las normas sociales, o también las personas que están muy integradas a un grupo y que cometen un acto suicida con la intención de salvar a otras personas. Sin contar los suicidios de tipo fundamentalista o de ideas de trascendencia o el hecho de querer dejar a su familia en mejores condiciones. Dentro de los factores psicológicos tenemos la teoría de Freud del psicoanálisis, que ve al suicidio como una agresión dirigida hacia uno mismo, como que uno tuviera la intención de agredir al mundo, pero sin embargo al no poderlo, termino agrediéndome a mí mismo. El suicidio como un homicidio invertido, como dice Menninger, con varios componentes, ¿no? Como el hecho de que si no puedo cometer un homicidio, pues al menos lo haré conmigo mismo. Y los pensamientos suicidas de teorías contemporáneas, donde dice que puede incluir pensamientos de fantasía, venganza, una forma de escape, una forma de expresar su pensamiento político, religioso o tal vez incluso el hecho de darse la oportunidad de protestar de alguna manera a través de la inmolación. Dentro de los factores biológicos y genéticos a considerar, parece ser que el neurotransmisor llamado serotonina y sus bajos niveles están asociados tanto a la impulsividad como al hecho de generar mayor riesgo suicida. También tenemos lo que es la parte genética, que podrían ser genes relacionados con este mismo neurotransmisor y con su producción, además de que se han realizado estudios en gemelos y adoptados y se han dado cuenta que la mayoría de los gemelos monocigóticos, que son los gemelos idénticos que se conoce, tienen mayor probabilidad de tener conductas suicidas los dos. Es decir, mayor probabilidad que ambas personas tengan pensamientos de quererse quitar la vida. También tenemos que tomar en cuenta que hay conductas parasuicidas que no llevan necesariamente al suicidio, sin embargo, generan autolesiones. Entonces, por ejemplo, la automutilación, que implica más bien no una intención fatal, pero sí indica esa angustia mental, psicológica o de disrupción emocional que pueda estar
generando una serie de pensamientos que a la larga van a impactar de manera negativa en el comportamiento de la persona. Es importante aprender a predecir el riesgo de suicidio. No sabemos en realidad cuántos van a suceder, somos honestos en ese sentido. Podemos predecir, tenemos una serie de factores que tenemos que tomar en cuenta en la persona para poder decir, esta persona tiene mayor riesgo de suicidio o tal vez va a cometer un acto suicida. Eso no tiene sino mucha dificultad en el hecho de decir, esta persona va a quererse quitar la vida o esta no. Sin embargo, estamos hablando de factores pronósticos que pueden darnos una idea de qué tipo de personas podrían generar este tipo de conductas. Tenemos personas con antecedentes de experiencias traumáticas, como habíamos conversado, lo que es la violencia doméstica, abuso sexual, que puede estar implicado en este tipo de conductas. Etapas de la vida importantes como la vejez, la soledad, la tristeza, el aislamiento, la disminución del contacto social o una enfermedad crónica o grave puede llevar a la persona a pensar en quererse quitar la vida, o la soledad o la viudez en esa etapa de la vida. La adolescencia en una etapa muy impulsiva, dificultad para controlar las emociones, dificultad para poder expresar sus sentimientos, no sentirse entendido, o el riesgo también del consumo de alcohol o drogas. La presión social, la presión de grupo, o la cultura, o lo que se puede acceder a través de Internet. Otro factor importante es la presencia de un trastorno de salud mental, antecedentes de cuadros de tristeza grave con cuadros psicóticos, es decir, alucinaciones, ideas delirantes, sobre todo de tipo depresivo, de menosprecio, alucinaciones auditivas de orden, que puede hacer que la persona dentro de su cuadro psicótico quiera seguir estas indicaciones que le está dando aparentemente estas voces. Periodos de agitación psicomotriz, ideas delirantes de tipo persecutorio, ideas de daño, ideas de grandilocuencia. Estamos hablando de un síndrome que se conoce como psicosis, caracterizado por alucinaciones, ideas delirantes y agitación psicomotriz. Un factor preponderante también es conocer antecedentes de historia familiar de suicidio, que podrían estar relacionados también con factores de orden biológico y factores también culturales. ¿Cómo vamos a evaluar el riesgo del suicidio? Tenemos que conversar con la persona, aprender a preguntar a la persona si ha tenido ideas suicidas. Muchas veces se piensa que el hecho de pensar en esto hace que las personas vayan a querer cometer una conducta suicida, un acto suicida por el hecho de preguntarlos. No, tenemos que preguntar, tenemos que saber si hay planes, si hay intentos anteriores o si piensa en la actualidad querer cometer suicidio. Entonces, tenemos que preguntar acerca de sus sentimientos y si es que sobre todo una pregunta clave es, además de que has querido quitarte la vida, es, ¿has deseado no despertar? ¿Has deseado morir? ¿Has notado que el mundo está más oscuro y quisieras dejar de existir? Entonces, hay que preguntar directamente si se ha querido quitar la vida y también preguntarle los antecedentes de intención suicida, cuáles fueron los métodos, bajo qué circunstancia, cuál fue el tiempo, en qué épocas, a qué edad y cuántas veces intentó
quererse quitar la vida y sobre todo cuál fue el método usado que podría haber llevado mayor letalidad. También es importante preguntar acerca de los planes, si tiene la persona planes de quererlo hacer o si en algún momento lo va a hacer, o más aún si hay alguien más en su familia que conoce acerca de esta situación. Entonces, también es importante pensar en cómo reaccionaría su familia si llegara a hacerse daño. Esto hace que la persona piense, en ocasiones dice, no, estaría mejor, sufrirían menos, sería menos inversión, gastarían menos, yo no sería un problema. Son ideas que son realmente sesgos cognitivos que mantienen muchas personas con este tipo de conductas que hay que considerar. Si te vas dando cuenta, es importante hablar y preguntar. Cambios recientes, a veces mucha felicidad o mucha tristeza o no sentirse merecedor de lo que le sucede en la vida, pues puede generar este tipo de pensamientos. Preguntar si ha tenido cambios importantes en su vida y también preguntarle qué le haría pensar en quererse suicidar o intentar un acto suicida nuevamente. Personas con antecedentes de conductas autolesivas, además de la autolesión deliberada, también existen pensamientos intrusivos persistentes, perseverantes, acerca de quererse morir. Hay personas que acuden y dicen, doctor, yo sé que algún rato tengo que morirme, lo voy a hacer, no sé cuándo, no sé cómo, me estoy aguantando no hacerlo por tal circunstancia. Sin embargo, parece ser mi meta principal y a veces no le encuentro sentido a la vida, suelen decir. Personas que son complejas de hablar y que es difícil en ocasiones abordar de una manera sencilla. La solución más rápida es ponle ganas a la vida, ponle objetivos, anda, la vida te ha premiado, tienes el cuerpo completo y sin embargo ese sesgo o ese pensamiento irracional se encuentra presente constantemente y requiere una intervención mucho más profunda y adecuada. También tomemos en consideración si ha habido cambios en el tratamiento, si ha cambiado la medicación y si hay algún tipo de tratamiento que le hace sentir peor o que puede generar este tipo de eventos. El tratamiento de las personas en riesgo requiere primero evaluar y tratar de manera adecuada. Es importantísimo, y esto quiero que quede bien claro, prevenir que el paciente actúe por impulso. Tenemos que disminuir esos impulsos. De ahí que va el tratamiento farmacológico a disminuir ese tipo de acción, ese tipo de intención. Conocer bien la historia clínica, conocer antecedentes es importante. Hablar con el paciente, preguntarle cómo se siente antes que criticarlo. Muchas veces llega el paciente con intención suicida y el profesional o los profesionales que lo reciben le preguntan enojados, ¿pero por qué hiciste eso? Sabes que podías haberte hecho más daño, o terminan siendo demasiado imprudentes. Hay que preguntar cómo se siente, hay que saber de que toda persona difícil tuvo una historia difícil o probablemente está pasando por cualquiera de los factores de riesgo anteriores y generar algo de empatía para lograr comprender la situación podría ser muy útil. Decidir dónde se tratará al paciente, si en la sala de emergencia, en hospitalización, en un hospital general o será trasladado a un centro de tratamiento en salud mental o se realizará el tratamiento de manera ambulatoria. Tenemos que determinar la gravedad del caso y si el paciente requiere mantenerse en el centro y en observación o requiere una intervención mucho más profunda. No podemos dejar de tratar al paciente en equipo, es decir, una acción interdisciplinaria
y multidisciplinaria que tenga por intención final disminuir esos impulsos, favorecer la calidad de vida de la persona y sobre todo comprometerse a mantener su tratamiento de manera adecuada y de manera responsable. Vincular a la familia se torna bastante importante, pues la familia, si en caso el paciente tiene este tipo de intención, sería bueno de que el paciente se mantenga acompañado todo el tiempo, incluso en la hospitalización. En ocasiones se requiere la ayuda de un familiar, pues las manos, los ojos se quedan cortos y necesita una compañía. Ahora, si el paciente no se encuentra hospitalizado, es importante mantener el cuidado en casa, alejar los instrumentos que puedan generar conductas o intenciones letales y no dejar solo al paciente y menos aún dejarle la medicina en manos del paciente. Tiene que ser otra persona quien administre esta medicina y vigile la toma adecuada del tratamiento. Sé que es una tarea difícil, es una tarea compleja, sin embargo, si no se cumple este tipo de cuidados, lo más recomendado es hospitalizar al paciente o tener una persona que lo ayude a cuidar. Entonces, la ayuda en el hospital se torna importante, pues ahí tiene que existir un tratamiento farmacológico, una atención especializada, tratamiento de los problemas comórbidos, como los problemas relacionados con consumo de sustancias, recibir terapia cognitivo-conductual, recibir terapia familiar si es necesario, mantener una atención constante y un seguimiento adecuado y vigilar si el paciente ha tenido o ha decidido lastimarse. También es importante proteger al paciente en un lugar seguro, como les dije, cuidado que no esté a cargo o cerca de las medicinas, cerca de objetos o medios que puedan generar riesgo de autolesiones. El seguimiento del tratamiento, pues es importante seguir con el tratamiento, comenzar lo más rápido posible, iniciar el tratamiento farmacológico dirigido al problema, cuidado con los cambios súbitos, es decir, si notamos cambios bruscos en el estado de ánimo, si el paciente, rato hemos pensado, está en paz y cambia repentinamente, o si el paciente está demasiado tranquilo también. Dicen, cuando las cosas están demasiado tranquilas, a veces parece como que algo está debajo, entonces tampoco significa caer en la dependencia emocional de preguntar a cada rato, pero sí estar atentos y en vigilancia estricta. Incluso en el hospital hay riesgo, por eso es que en ocasiones la sujeción, la contención terapéutica es muy importante. Aunque es raro que algunos pacientes quieran quitarse la vida en el hospital, sin embargo, algunos sí llegan a cometer este tipo de actos o se ven las maneras de querer hacerlo. Las directrices para elegir el entorno terapéutico más adecuado tienen mucho que ver con el riesgo de suicidio. Entonces, si hay un riesgo de suicidio muy alto, pues la recomendación sería hospitalizarse. Generalmente, cuando es moderado, el ingreso podría ser necesario, pero si el riesgo es mucho menor, es posible una atención en la sala de urgencias o, si es mucho menor todavía, se puede hacer un ingreso o más bien un seguimiento de tipo ambulatorio. Entonces, la estrategia realmente es reducir acceso a medios letales, que debe ser una política pública, que estamos hablando de disminuir el riesgo de acceso a armas, sobre todo lo que es fomentar la prevención en salud mental, fomentar que las personas busquen ayuda cuando noten que existe un cambio en su comportamiento, en su conducta, que se desestigmatice los problemas relacionados con salud mental,
hacer un programa de prevención adecuado para evitar trastornos por consumo problemático de sustancias, formar a la población para reconocer las conductas suicidas, promover prácticas clínicas eficaces, adecuadas, profesionales, contemporáneas, cargadas de empatía y de necesidad de querer ayudar a la persona, mejorar el acceso a los servicios de salud mental, es decir, ayudar a una atención psicológica adecuada, atención psiquiátrica en caso de ser necesario, o un programa en un centro de tratamiento de adicciones que le permita darse la oportunidad de recuperarse. Mejorar lo que es la comunicación en los medios, hablar sobre las conductas suicidas, que es los trastornos mentales y el consumo de sustancias como parte de la comunicación a la sociedad, promover y favorecer la investigación sobre el suicidio y prevención. Nuestro país aún en ese sentido está en pañales, es muy difícil acceder a una investigación adecuada nacional y sobre todo la información que tenemos está sustentada en tesis y en repositorios universitarios que no llegan en ocasiones a hacerse públicos. Mejorar el sistema de vigilancia sobre el suicidio, que es importante tener una línea de ayuda contra el suicidio que podría ser de tipo estatal, donde existan personas que reciben esas llamadas y ayuden a conversar con estas personas y les den un proceso de salida, una esperanza, un camino para que puedan tomar una decisión adecuada. La responsabilidad civil, el empoderamiento personal, pues es importante también darnos cuenta que podemos colaborar en ese sentido, pues también es importante considerar que a veces el suicidio no se lo puede predecir, se puede pronosticar tal vez, pero no se puede decir si va a suceder o no va a suceder. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta que el suicidio en algunos países es considerado como ilegal, una falta, pues obviamente, más aún si es que tenemos la idea de que sobrevive al acto como tal. La asistencia e inducción al suicidio también es importante considerar que es la participación en el acto suicida para favorecer el suicidio y esto puede ser castigado. Existe una escala que se llama SAD Persons que podría ser útil para el médico en general o los profesionales de salud o población en general para determinar el riesgo de suicidio. Tenemos que tomar en cuenta el sexo, esta escala toma en cuenta el sexo, si es de sexo masculino ya es un factor de riesgo, la edad si es menor a 19 años o mayor de 45, si existe depresión, la presencia también se considera como positivo, tenemos la historia de intentos de suicidios previos, también se considera si hay abuso de alcohol, la pérdida de pensamiento racional, por ejemplo, es decir, la presencia de un cuadro psicótico como tal. También tenemos la falta de apoyo social, es otro factor a considerar, si existe un plan establecido, si está divorciado, si es viudo, soltero o soltera o viuda o divorciada, o la presencia de una enfermedad crónica. Esto nos va a permitir darnos cuenta que de 0 a 2 puntos es considerado bajo riesgo, de 3 a 4 puntos el riesgo es moderado, de 5 a 6 puntos el riesgo es alto y 7 o más puntos es muy alto el riesgo. Con eso terminamos el día de hoy y a continuación en el próximo capítulo estaremos hablando acerca de urgencias psiquiátricas en adultos. Muchas gracias por su atención.